Bien, muy buenas tardes. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Martes 17 de marzo de 1970, los años de la prensa en Chile. Bien, saltémonos todas estas cuestiones. Esta es la edición número 100, entonces acabamos con la izquierda contra el paredón. En la campaña presidencial del 64, la democracia cristiana, en estrecha alianza con la derecha, desató una campaña publicitaria de terror contra la izquierda para desacreditarla, desfigurar su imagen ante el electorado menos consciente y caricaturizar un eventual gobierno popular. La táctica dio buenos resultados porque logró amedrentar a algunos sectores de las capas medias a un apreciable contingente femenino, pero no solo por eso, sino que además porque la izquierda pasó a ser a la defensiva, y en lugar de radicalizar sus planteamientos, los fue poniendo y amortiguando y ablandando hasta echar por la borda sus postulados revolucionarios. Incluso los programas de Frei y Allende llegaron a confundirse por la demagogia demócrata cristiana y a la timidez de la izquierda, provocando desconcierto en la ciudadanía que no atinaba a ver ninguna diferencia esencial entre ambas postulaciones que disputaban el apoyo y sufragio del pueblo. Ahora la derecha y la democracia cristiana enfrentan separadas la contienda electoral, aunque siempre existe la posibilidad de que se unan ante el peligro de un triunfo de la izquierda. Pero lo que no ha cambiado son los métodos de las fuerzas reaccionarias y reformistas que emplean para quitarles votos al candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende. Sus armas siguen siendo la demagogia y el miedo que tratan de inocular en los elementos moderados, timoratos y pusilámines. En una concentración realizada en Antofagasta durante la gira del abanderado popular en la zona norte, el senador socialista Carlos Altamirano habría expresado que el gobierno de Allende se enviaría al paredón a los poderosos delincuentes económicos y a la sociedad capitalista como consecuencia de la justicia clasista que impera y quedan impunes, y aunque sus manejos latrocinios causan más perjuicios al país y a la colectividad que el peor crimen más avesado y peligroso del delincuente común. Esto es interesante. Página 4. Posteriormente, en una entrevista reproducida en el vespertino La Segunda, el parlamentario precisó el concepto. La utilización de este término, dijo, tiene un significado simbólico, ya que el paredón no existe ni siquiera en Cuba, país al cual se le atribuye. Pienso que en un gobierno popular deberá castigar ejemplarmente a través de las leyes que existen y a las que se creen para ello a todos aquellos que de una u otra manera enriquezcan en la gestión pública, a todos aquellos que delincan, aun cuando sus delitos no estén contemplados en el actual Código Penal, que hasta el momento no tienen ninguna sanción. Tal es el caso, por ejemplo, de quienes adulteran remedios, de los que especulan con los alimentos, los que aprovechan de sus influencias políticas para obtener inmensas utilidades, los que negocian con el patrimonio y ubicó los que llevan el dinero fuera de Chile. El gobierno popular debe castigar en forma ejemplar todo este tipo de delitos, y yo usé la palabra paredón con este alcance. Bueno, se corrigió, pero realmente yo creo que pensaba en el paredón real. Los órganos publicitarios de la derecha se han aprovechado de inmediato de este episodio para acusar a la candidatura popular de propiciar la implantación de un régimen dictatorial en el que se perseguiría y aplastaría a todos los opositores, adversarios y a los elementos de la clase media que se estimen peligrosos o sospechosos. Y como era previsible, los dirigentes de la Unidad Popular se han enredado en una serie de explicaciones que solo han servido para suministrar nuevos argumentos a la propaganda alessandrista y para que lance renovados ataques a la izquierda, al futuro gobierno popular, y para explotar a las contradicciones y discrepancias que obviamente existen entre los partidos y movimientos que respaldan a Salvador Allende. Se habla de paredón en el sentido figurado, ha dicho algunos dirigentes de la izquierda. Habrá tribunales populares que juzgarán a los que han traicionado al pueblo, agregan otros. No habrá tribunales populares, alegan algunos. Mientras tanto, la prensa reaccionaria editorializa en forma reiterada sobre el paredón y los tribunales populares y asegura aferrada a esta consigna durante toda la campaña presidencial para aterrorizar a la opinión pública y convencerla de que un gobierno popular nadie tendrá garantías y no se respetarán los derechos humanos, imperará el despotismo y la arbitrariedad. La derecha tiene habilidad y amplios recursos para mentir y tergiversar. Bueno, saltémonos esto porque son puras críticas a la derecha, no. Esto es importante. Allende, otra vez campaña del terror. Después dice:
La izquierda tiene dos formas de librar sus campañas electorales, con sus banderas desplegadas de frente, clarificando y precisando, sin embagues, subterfugios, ni sofismas sus objetivos, ni encubriendo y disimulando y suavizando sus postulados y sus propósitos con agresividad, reteniendo la iniciativa de la polémica y el ataque, obligando al alessandrismo retrógrado y al reformismo a definirse ante las ideas y aspiraciones que son capaces de movilizar y enfervorizar a las masas, o bien con timidez sin brío dejándose avasallar por sus adversarios como acusada y no como acusadora, fingiendo moderadamente, controlándose y desdibujándose hasta convertirse en una parodia irreconocible. El primer método es que él nunca ha usado la izquierda y tiene riesgos, por cierto, pero presenta ventajas innegables. Los riesgos: que se espanten los sectores más moderados cuyo apoyo se estima necesario. Pero ¿acaso no se ha probado hasta la saciedad que los timoratos jamás se inclinarán en favor de la izquierda, por más esfuerzos que éste se haga por mimetizarse? En cambio, la audacia, la valentía y la decisión en el lenguaje y la acción de la única palanca capaz de despertar el entusiasmo y la definición de las masas adormecidas y escépticas por largos años de frustraciones, frenos y contenciones. La segunda táctica ha sido habitual en la izquierda y con ella solo ha acumulado victorias morales, pero estrepitosas derrotas en la práctica. La izquierda aprobó un documento sobre estilo y conducción de la campaña. Allí se expresa que contra las máquinas publicitarias y propagandísticas de las candidaturas reaccionarias, el movimiento popular dará la batalla en el terreno de la lucha social y de los problemas concretos, y se insiste en que hay que reafirmar la voluntad inquebrantable de responder con la máxima energía a la resistencia del imperialismo y de los sectores internos privilegiados. Sin embargo, hasta ahora no se observa ningún indicio de que la izquierda esté orientando a la campaña presidencial en esos términos. Por el contrario, ella sigue siendo ajustada a los moldes tradicionales y se muestra bastante opaca y anodina, sin luchar, sin la lucha social, sin energía, sin impetuosidad, más triste que un velorio. La derecha y la democracia cristiana, que han utilizado y usan la justicia para conculcar los derechos humanos, para defender los privilegios de las minorías, para desconocerles sus derechos a los trabajadores, para esquilmar y sancionar a los sectores modestos de la clase media, para amparar sus abusos, para perseguir sus adversarios ideológicos y a quienes reclaman un nuevo orden social. Estos sectores retardatarios que han privado a toda independencia y autonomía al Poder Judicial y que lo han llevado al descrédito por su parcialidad, lentitud, por su organización y estructura anacrónica y su inoperancia, pretenden ahora erigirse en representantes de la más auténtica, honesta, pura e imparcial administración de justicia. Bueno, y lo demás son puras críticas a la derecha. Y hablando de la justicia revolucionaria. Saltémonos esto, ya. Rigoberto Zamora, un revolucionario chileno. Los extranjeros que luchan por la causa América Latina y del pueblo boliviano son héroes latinoamericanos. Ah, es un chileno luchando en Bolivia. Voy a anotarlo por si acaso, pero voy a dejar, no lo voy a leer, pero voy a dejarlo como un... por si acaso, es interesante eso. Ya, sigamos. Saltemos esto. El BID será financista de Alessandri. Ya, leamos esto. Jack Anderson, el cáustico columnista del Washington Post, uno de los diarios de mayor circulación de la capital norteamericana, está arremetiendo contra el chileno Felipe Herrera Lane, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de muy bien informadas crónicas. Herrera, que se ha construido en un sólido pedestal en la presidencia de la poderosa institución, otorgando crédito a los países de América Latina por unos $600 millones anuales, cumplirá dentro de poco 10 años en el cargo. Si bien la labor del chileno había recibido críticas de diversos sectores, nunca como hasta ahora ella habían recibido y habían alcanzado la virulencia de dos crónicas aparecidas el 13 y el 13 de febrero en el Washington Post. Según Anderson, el carrusel de Washington, el 3 del 2 al 70, Felipe Herrera ha dedicado el dinero del banco a otras cosas menos que los gobiernos latinoamericanos para el desarrollo. Por ejemplo, el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo usó los fondos para amononar su casa de ensueño exclusivo barrio de Washington y para publicar 3 ediciones de lujo de sus extensos discursos. Este afán publicitario del chileno Felipe Herrera, una de las fuentes más usuales de sus críticos, afirma Anderson que le costó al BID en el último año $269,000,
solo en publicaciones divididas en una cantidad impresionante de costosos informes del banco y de las crónicas de promoción del periódico y revista. Comentando la extraordinaria movilidad de Herrera a lo largo y ancho del mundo para pontificarse, Anderson describe como el jefe absoluto del Banco Interamericano del Desarrollo es difícil encontrarlo debido a sus continuas ausencias. Cuando no está publicando o viajando, Herrera encuentra otras formas para malgastar los fondos del banco. Por ejemplo, por la actual sede del Banco de Washington, avaluada en 7,5 u 8 millones de dólares, Herrera pagó 10 millones de dólares hace 4 años cuando indudablemente tenía un valor inferior. No satisfecho con ese gasto, propuso la adquisición de un fabuloso edificio nuevo que habría costado 35 millones, obligando al banco a prestarle 19 millones de dólares a los constructores. Una transacción que poco habría contribuido al desarrollo de América Latina. A última hora, las objeciones de Estados Unidos desecharon la proposición. Según Anderson, en los últimos 12 días de diciembre, el BID otorgó 82 millones de dólares en préstamos y en precipitados ajetreos. Otra gracia de Herrera aparece en la publicidad cuando el columnista informa que Herrera tiene oficinas alfombradas en el piso 11 del banco y no lucen debido a sus costosos gustos la falta de espacio. Bueno, y lo demás son cosas de los robos que ha hecho este sujeto, de este banquero. Entonces a mí lo que me interesa es donde dice que financia a Alessandro. Saltémonos eso. Dice, a ver, veamos, préstamo, saltémonos acá. Información confidencial. En su segunda crónica, el Washington Post del 13 del 11 al 70, Anderson acusa a Felipe Herrera de haber usado su cargo para obtener información confidencial de un ciudadano chileno para un amigo. La investigación secreta de Herrera sobre un chileno ejecutivo minero fue hecha a pedido de Henry Simon Bloch, director del EM Warburg Co., una empresa de banqueros internacional. Anderson cita la carta de Bloch a Herrera, que se guarda en un título de confidencial a grandes letras mayúsculas, y menciona en el párrafo siguiente: estaría muy agradecido si la información pudiera obtenerse muy confidencialmente y en nombre de la empresa y el mío no aparecerán por medio. Según el periodista norteamericano, al cabo de unas semanas la oficina del BID en Santiago de Chile obtuvo la información. Herrera entonces se lo envió a Bloch en una carta que dejaba bien en claro que él siempre estaba dispuesto a ayudar al acaudalado amigo en la misma forma. Luego dice, saltémonos eso. Una extraña visita. Hasta aquí los cargos del periodista norteamericano que configura las debilidades más vistosas de Felipe Herrera. Su afán desmedido por la autopublicidad, sus viajes permanentes alrededor del mundo y la ayuda irrestricta de sus amigos cuando son poderosos. Esta última debilidad parece que está siendo usada por el gobierno norteamericano para deslizar su apoyo financiero a la candidatura alessandrista en Chile. Para reafirmarlo, se cita aquí el reservado viaje que realizó recientemente a esta capital Sergio Gutiérrez Olivos, que fue embajador de Chile en Estados Unidos en la pasada administración de Alessandri, que aprovechó para entrevistarse secretamente con Felipe Herrera. Se asegura que en la reunión se consideró la forma en que el presidente del BID organizará la caja electoral que servirá para comprar la conciencia de miles de chilenos y volver a las viejas estructuras derechistas. Por lo que se ha podido filtrar en relación a esta gestión, ya partieron los primeros 20 millones de dólares en Chile bajo la forma de una inversión acaudalada que tendrá como disfraz la adquisición mineral de la Africana, un consorcio nativo, la que dirige Germán Pico Cañas. Ya cerrado, es que está borroso eso, ya cerrado con sus antiguos propietarios. Otras vías económicas siempre serán por el camino del clan Pico y parecerán hallar en la millonaria inversión en dólares hechas en nuevas instalaciones del diario La Tercera, que no justifica el actual tiraje de este matutino de 60.000 ejemplares, ni menos el resto de otras actividades, ni menos periodísticas de la gigantesca rotativa. Estas informaciones filtradas en círculos que guardan cerrada reserva han servido aquí para determinar ya en forma clara el alineamiento que tendrá el gobierno norteamericano en las próximas elecciones chilenas. Nadie duda que estará al lado de la candidatura de Jorge Alessandri y que actuará decididamente en favor de ella. El contacto no pudo ser mejor escogido. Si bien Felipe Herrera fue un socialista en su juventud, posteriormente se ha hecho méritos para hacer olvidar su pasado y para que en su futuro, en su próxima elección en el BID, siga dirigiendo en torno a la presidencia de la poderosa institución bancaria. Bueno, yo pienso que más que en el caso, porque acá esta gente está suponiendo, no está afirmando de que este hombre apoyó a Alessandri.
pero en el caso de que supuestamente apoyó a Alessandri, más que fuera de derecha, es que el tipo es un banquero. Recuerden lo que hemos leído sobre los banqueros y Wall Street. Los comunistas y los Wall Street, de cómo los banqueros financian a los comunistas no porque fueran comunistas esencialmente, sino más bien por los privilegios económicos que podrían haber detrás. Pero lo voy a anotar por si acaso. Página 9. Los sin casa, votantes o combatientes. Veamos qué dice acá. El domingo 1 de marzo, las 500 familias sin casa que entrega el campamento 26 de enero en la bandera, altura paradero 27 de la Gran Avenida, rindieron un homenaje a los 10 pobladores. Bueno, esto es de la... No, esto es de... Todavía siguen con la cuestión de la matanza de Puerto Montt. Todavía siguen con la matanza de Puerto Montt, ya saben que no pasó. Esto en Bolivia, saltémonos, no nos interesa a nosotros, es Bolivia. Ya, esto es una cuestión ya ideológica, el campesinado y la revolución. Veamos. El campesinado y la revolución. Dentro del campo de las fuerzas motrices de la revolución en los países de América Latina, el campesinado está llamado a jugar un papel de primera importancia no solo por su número, lo que es un factor importante, sino por otros factores aún más esenciales que son dignos de destacar y clarificar para mejor comprensión del problema. Estamos viviendo el periodo histórico de las guerras revolucionarias para la transformación de la sociedad capitalista en la nueva sociedad socialista, en tránsito de la sociedad sin clase, el comunismo. En este periodo histórico se distingue como el de las guerras revolucionarias de los pueblos en contra de sus oponentes, tanto nacionales, oligarquías criollas como extranjeros, el imperialismo. A excepción de la Revolución de Octubre en Rusia, no ha habido otro caso en un país que se libere de sus enemigos tanto nacionales como extranjeros en una lucha de corta duración, una insurrección a nivel nacional, pasando el control político de manos de la burguesía a manos del proletariado revolucionario. En cambio, el periodo comprendido entre la Revolución del Pueblo chino y la Revolución del Pueblo cubano se distingue de ser un periodo no de insurrecciones, sino de guerras revolucionarias de duración prolongada. Durante este periodo, los países que se han liberado lo han hecho en forma parcial y progresiva por territorios, y no como consecuencia de levantamiento generalizado a nivel nacional. Las luchas que se desarrollan actualmente en Asia, África, América Latina tienen el carácter de guerras revolucionarias de duración prolongadas, y el mejor ejemplo nos lo brinda la heroica lucha del pueblo de Vietnam, quien se encuentra a la vanguardia en la lucha contra el imperialismo norteamericano y sus cómplices nacionales. La lucha del pueblo chileno tendrá que atravesar también necesariamente por este camino de guerra revolucionaria de duración prolongada. Esta es la perspectiva que se debe analizar en el papel que corresponderá a jugar el campesinado, para situar en formas adecuadas el rol que este sector social debe cumplir en la revolución. Debemos hacer un paralelo sobre los factores fundamentales que distinguen una insurrección armada de una guerra revolucionaria. Esto es importante, miren, aquí están afirmando de la necesidad de una guerra. La necesidad de una guerra. Página 14. Características de la insurrección. Existiendo una realidad objetiva para el cambio revolucionario, para la preparación y gestación de una insurrección es necesario que las condiciones subjetivas para el cambio se den simultáneamente en la gran masa del pueblo, fundamentalmente en la vanguardia de la clase obrera. Debido a esto, la tarea consiste en educar políticamente al proletariado y acumular fuerza a través de un largo periodo de luchas legales y preparar así las condiciones para el derrocamiento final de la burguesía. Para esto, el fin se recurre a las huelgas económicas y a las políticas, centrando todo el trabajo en ganarse los sindicatos y organizar donde no los haya y politizar o concientizar a los obreros. Se utiliza el Parlamento burgués como tribuna para denunciar la corrupción y la injusticia del régimen capitalista. De esta forma se crea la conciencia en las masas de la necesidad del cambio que se persigue. Fíjense, escuchen todo esto, es exactamente lo que han hecho los comunistas desde la vuelta a la concertación, o sea, desde el periodo de la concertación hasta el día de hoy. Sigamos. Todo esto desemboca en la insurrección armada general cuando la mayoría del proletariado está decidida a emprender el levantamiento que no debe realizarse hasta el momento que la burguesía se haya reducido a la impotencia real. La acumulación de fuerzas de parte de los revolucionarios para dar el golpe final a la burguesía en el poder atraviesa por un largo proceso de preparación política de las masas como una etapa previa a la insurrección. Se trata de cambiar la correlación de fuerza entre el proletariado y sus aliados y las fuerzas de la burguesía para asestar esta en un golpe rápido y decisivo.
En resumen, la principal forma de organización de masas es el sindicato y la principal forma de lucha es legal hasta llegando el momento del levantamiento general. Esto hace que el proletariado sea a la vez la fuerza principal y la fuerza dirigente de la revolución. Tales son las características de la insurrección que han quedado demostradas en la Revolución de Octubre. Características de la guerra revolucionaria. Existiendo también una realidad objetiva para el cambio revolucionario, la creación de las condiciones subjetivas no es un proceso previo a nivel nacional, sino que se realiza a través de la lucha armada misma. Aquí la forma principal de lucha es la guerra y la principal forma de organización es el ejército. Todas las organizaciones y luchas de las masas no son solo necesarias, sino absolutamente necesarias. Pero el objetivo de todas ellas es servir directo e indirectamente a la guerra. Las organizaciones y las luchas de estas que se encuentran en las zonas controladas por las fuerzas revolucionarias sirven directamente a la guerra. Aquellas que se encuentran en las zonas controladas por el enemigo sirven indirectamente a la guerra. En la guerra la tarea consiste en centrar el trabajo político de preparación en la lucha armada y allí donde existen mejores posibilidades para unir a las condiciones objetivas y subjetivas. Desde allí iniciar la lucha armada. La correlación de fuerza entre burguesía y el pueblo revolucionario cambian en la guerra misma, es decir, a medida que se desarrolla la fuerza de la revolución, se liberan los territorios en los cuales las condiciones objetivas y subjetivas se unen. Se trata de un proceso en el cual las masas con conciencia revolucionaria realizan la guerra. A través de ella se forma y se consolida su propio ejército y se extiende su acción a otros territorios, organizando y educando y movilizando a las masas en la guerra. El carácter prolongado de la guerra revolucionaria se debe principalmente a los contrastes entre las fuerzas de la lucha, es decir, al hecho que no solo se debe combatir contra el enemigo interno, sino además contra el imperialismo yanqui, que inevitablemente deberá intervenir en la lucha, ya sea en la forma directa o indirecta. Esto puede demorar en el proceso del cambio de la correlación de fuerza entre el revolucionario y sus enemigos, pero lo que sí es inevitable para el enemigo y los cómplices es que el cambio se produzca. Las dificultades que se presentan en la fuerza del pueblo revolucionario, por difíciles de salvar que aparezcan, pueden ser superadas. En cambio, las dificultades del pueblo que cree en su enemigo lo hundirán cada vez más. El ejemplo es, nuestros días lo tenemos en Vietnam. Además, debemos recordar que no solo en vano el Che sostenía la necesidad de crear muchos Vietnam para hundir definitivamente al imperialismo. Resumiendo, la forma principal de la lucha es la guerra revolucionaria y la principal forma de organización es el ejército del pueblo. La unidad de las condiciones objetivas con las subjetivas se realiza allí donde las condiciones sean más favorables por el grado de explotación que están sujetas las masas y donde el poder de los enemigos sea más débil, donde pueda crearse y mantenerse y desarrollarse un ejército popular, donde las fuerzas revolucionarias pueden crear una economía de resistencia que sirva de base a la sustentación a las fuerzas revolucionarias en esta guerra revolucionaria de duración prolongada. La importancia del campesinado. Estas condiciones puestas para llevar a cabo el éxito de la guerra revolucionaria hacen del campesinado la fuerza principal de la revolución, lo que no significa que el proletariado deje de jugar un papel dirigente del proceso en su conjunto a través de su vanguardia organizada de clase, el Partido de la Revolución, por los siguientes motivos. A. Si bien existe una situación generalizada de explotación, miseria, atraso, injusticia, postergación en la mayoría de las masas, esta es más acentuada en el campesinado, en particular en sectores del inquilino y latifundio más atrasados técnicamente y apartados de las grandes ciudades. Las relaciones de explotación que allí se dan junto a la conciencia de ese atraso, las luchas campesinas son un indicador. Hacen del campesinado un sector eminentemente más explosivo que el resto de las masas que componen el pueblo. Por estas razones, las condiciones para unir el objetivo con los subjetivos son relativamente más fáciles. B. En la cadena de los enemigos de la revolución que distenta el poder económico, político y militar del país, formada por la oligarquía financiera e industrial, la oligarquía terrateniente y el imperialismo, es evidente que el eslabón más débil es la oligarquía terrateniente. El grueso de toda la política reformista puesta en práctica por el imperialismo a través de su representante en turno, la DC, tienen por objetivo hacer menos visible el obstáculo que representa este sector para el desarrollo económico y social de Chile. C. Es evidente que ese campo, donde el poder de la burguesía es más débil, poder represivo, y no en las grandes ciudades donde bien se dan las grandes concentraciones de trabajadores y se concentra también por ese mismo hecho el poder represivo de los enemigos del pueblo. D. Solo en el campo se dan las condiciones para crear, desarrollar, consolidar a través de la lucha armada misma, partiendo de su forma de guerra de guerrillas, el ejército del pueblo. Este desarrollo sería a su vez el elemento de la influencia externa, a su vez, de las masas de las grandes ciudades, y en especial hacia el proletariado, para que tome conciencia de la necesidad del cambio del papel decisivo que juega en él y transforme paulatinamente el carácter de sus luchas de economicistas a políticas.
La guerra revolucionaria, por sus características específicas ya enunciadas, necesita de la creación de una economía independiente de resistencia que le permita mantener y ampliar el desarrollo de la guerra, previendo el aislamiento que será objetivo por parte de sus enemigos, quienes tratarán de impedir toda ayuda externa a las fuerzas revolucionarias. La tierra es el elemento esencial, la fuente indispensable para la creación de esta economía independiente. Por tanto, es de vital importancia ganarse al campesinado, que será la base social en la que se sostendrá la revolución para lograr la meta, la transformación de la sociedad. Lo que aquí es puesto, junto a otras consideraciones ya planteadas en esta tribuna de las ideas revolucionarias, la revista Punto Final, nos ha permitido dar y conocer nuestro punto de vista frente al camino de la revolución chilena y la necesidad que surge a la verdadera vanguardia del proletariado, que demuestra a través de la puesta en práctica de la política entre las masas y no al margen de ellas, que es la organización de clase que dirigirá el destino de la revolución y será capaz de unir las dispersas fuerzas de los partidarios de la revolución en nuestro país. Bueno, esto lo vimos el otro día con los obreros que se tiraron a paro y se metieron los estudiantes de la FECH. No sé si ustedes recuerdan que se metieron los de la FECH y estos hombres simplemente buscaban que les subieran los salarios, pero lo adoctrinaron a estos tipos y le metieron la denominada conciencia de clase, que no existe. Ya. Ya esto es en República Dominicana, no nos interesa. Guatemala tampoco nos interesa. No nos interesa tampoco. En Venezuela. Acá están hablando de Marcuse. Esto sí. Limitaciones de los sindicatos chilenos. En el suplemento número 98 de Punto Final se publica un estudio de Perry Anderson sobre las limitaciones y la posibilidad de la acción sindical. Desde luego nos felicitamos que Punto Final esté dando acogida a esta clase de estudio y comentarios sobre bla 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 bla. Nos vamos para abajo. Nadie podrá negar de la extraordinaria importancia del movimiento sindical y gremial en nuestro país desde los primeros años del presente siglo, con la fundación de Mancomunales Obreras por el maestro y guía de clase trabajadora Luis Emilio Recabarren. Desde aquellos años, a pesar del deterioro actual del movimiento, podemos afirmar que la historia de Chile, la historia del movimiento de la clase trabajadora. Muchos se preguntarán por qué los sindicatos y gremios unificados por mancomunales en la FOCH, en la CGT, en la CTCH y en la CUT no han sido capaces de cambiar el régimen de explotación que aplasta y revienta el hambre a la miseria. Aquí viene precisamente las limitaciones que habla Perry Anderson en su artículo. Estas limitaciones hacen del errado carácter y naturaleza que los dirigentes sindicales y políticos han dado al sindicato. Este confusionismo que han aprovechado por la oligarquía y los intelectuales a sus servicios, que constituyen a la mayoría que egresados de las universidades, han establecido como dogma que el sindicato es una institución de colaboración mutua entre factores que constituye la producción y por consiguiente se considerarán contrarios al espíritu y normas de la ley. Las organizaciones cuyos procedimientos entran en disciplina y orden al trabajo. Sobre esta errónea y absurda filosofía sobre la base del código han permanecido intocables en su estructura fundamental. ¿Alguien puede imaginar la colaboración mutua entre el explotado y el explotador, entre la víctima y el victimario, entre el cogotero y el cogoteado? Se limita el sindicato a realizar acciones encuadradas dentro del absurdo del elaboracionismo y estimándose sobre otras como contrarias al orden y a la disciplina. Bonita manera de entender la organización de los explotados. La oligarquía es muy hábil en la diabólica acción de mantener aplastado al pueblo y fue la que inventó este sistema de domesticar y canalizar la acción sindical a través de leyes y códigos que dan la impresión de otorgar garantías y libertades al trabajador, pero que en el fondo solo llenan las cadenas y métodos de extorsión y vasallaje. Ignacio Fernández Castro, en su libro La teoría sobre la revolución, nos dice, aunque en forma muy moderada, lo mismo en los siguientes términos. Bueno, no vamos a leer eso, no importa. Esta descripción que nos trata el cuerpo entero a muchos dentro y fuera de los llamados partidos de izquierda, que aún creen en forma muy infantil pero sectaria que es posible cambiar este sistema a través de métodos legales y electoreros. Desde hace 50 años que estas líneas firma y está oyendo lo mismo. Creo que si la campaña presidencial del León de Tarapacá y en la época del Cielito Lindo, años 20, hubiéramos podido grabar los discursos de este personaje y hoy los retransmitiéramos, no se diferenciarían en nada de los discursos de los actuales candidatos presidenciales, salvo tan solo en el fuego y fervor con que en aquella época eran recibidos por la querida chusma que lo vitoreaba. Estas limitaciones tienen honda repercusión en el seno de los sindicatos. Las limitaciones internas inhabilitan y entorpecen toda acción de fondo para la organización sindical chilena.
Los dirigentes sindicales entregan esta lucha de clase por el poder a los partidos políticos, constituyéndose estos en árbitros de las determinaciones y actitudes que deben adoptarse en cualquier momento. Los dirigentes sindicales se han transformado en simples instrumentos y ejecutores de las órdenes que emanan de los conciliábulos políticos. Esta es la forma que los gremios pierden la personalidad de representantes auténticos de la clase trabajadora y por lo tanto pierden autoridad moral ante sus compañeros de clase. En diversas ocasiones, la clase trabajadora organizada ha tenido al alcance de sus manos el poder y se le ha escapado de esta incondicionalidad de los dirigentes. Podría citar no solo en un caso varios las fechas o circunstancias, todo el derrumbe por el sectarismo y la carencia del espíritu revolucionario de estos dirigentes. Luchar con este clan es muy difícil, pero lo grave es que no destruimos esa burguesía mimetizada de revolucionaria. El cambio de régimen se retardará quizás indefinidamente. El sindicato es una institución esencialmente revolucionaria, determinado a ser la vanguardia del proletariado en su acción hacia la toma del poder. Lo esencial para ello es la vida, la acción, el movimiento, el espíritu hecho realidad. El sindicalismo, como todos los movimientos colectivos, se impulsó antes que la teoría. Se le define como la filosofía de la acción. La vida es superior al pensamiento, hay que vivir, obrar. La victoria no es para aquel que sepa alinear mejor silogismos o esquemas dialécticos, sino que tenga más fuerte vitalidad. La anticuada visión de un sindicalismo de transacción apolítico debe ser borrada de nuestra mente. El sindicalismo es esencialmente político, pero de una política de clase explotada contra la clase explotadora. Esta y no la otra debe ser la escuela sindical. Tal importancia daba Lenin a esta acción organizada de la clase trabajadora que en el informe del Segundo Congreso de los Mineros de Rusia, efectuado el 1 de febrero de 1921, decía: los sindicatos son la totalidad del proletariado. Si se insiste y se vota sobre esta cuestión por las plataformas, ello conducirá a la caída del poder soviético. Y en otra parte, si el partido se separa de los sindicatos, la culpa será del partido y eso significará el fin seguro del poder soviético. Estas son las posibilidades que yo llamaría finalidades que hablaba Perry Anderson en el estudio de los que comentamos. Así lo ha entendido la clase trabajadora chilena al aprobar con unanimidad el Congreso Constituyente en febrero del 53. Los siguientes principios en la declaración que constituye la razón de ser y existir de la Central Única de Trabajadores: que el régimen capitalista actual, fundado por la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción, en la explotación del hombre por el hombre que divide a la sociedad en clases antagónicas, explotados y explotadores, de ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que aseguren el hombre y la humanidad en su pleno desarrollo. Y en esta lucha heroica contra los explotados y los explotadores y sus mercenarios, los obreros, campesinos, empleados, estudiantes, no deben olvidar aquella parte del testamento del Che Guevara, sino a nosotros los que en un pequeño punto del mapa del mundo cumplimos el deber que preconizamos y ponemos a disposición de la lucha a este poco que nos ha permitido dar nuestras vidas, nuestro sacrificio. Nos toca de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier tierra. Ya no está regada de nuestra sangre. Sépase que hemos medido al alcance de nuestros actos y que no consideraremos nada más que elementos en un gran ejército del proletariado. Escribió Clotario Blest. Ya esto en México, saltémonos México. Ya, la policía y la represión. Bueno, esto es exactamente lo mismo que vimos el otro día sobre cómo empiezan a definir el proceso de la represión a partir del feudalismo, después cómo la represión contra los feudales fue a partir del poder burgués y así sucesivamente. Sentémonos, no me interesa. No me voy a desgastar la garganta leyendo lo mismo. La maduración de Perón. Y listo. Hoy día fue más corto. No había tanto que leer. Si hay que saltarnos, si no vamos a leer toda la revista Punto Final tampoco. No vamos a estar leyendo también lo que pasó en Bolivia, o en Nicaragua, o en Mozambique. No nos interesa eso. Tenemos que hacer selección. Ya. Saludos Maggie, saludos Fractal, saludos Don Oscar, saludos Don ¿Qué será de Chile? Nico Flores, Uyuy, lo chileno, Paul Albert, Dani El, Geraldine y Raquel. De nada, no hay problema. Recuerden que todos los días, por ahora será todos los días a las 5 de la tarde de lunes a viernes. Seguiremos leyendo la revista Punto Final los días sábado y domingo a las 3 de la tarde. Y en el caso de los directos semanales, yo ya no voy a hacer directo de historia.
Bueno, lo voy a hacer una vez a la semana, depende cómo me encuentro, porque estoy leyendo mucho, así que igual no creo que tenga mucho tiempo para hacer eso. Pero voy a empezar a hacer los días domingos, depende también cómo esté, pero generalmente va a ser los domingos. Vamos a contar anécdotas de lo que yo he encontrado en los materiales, los libros, en los diarios, etc. Saludos Marite, saludos Sonia. Sí, hay que tener arte, sí. Si ya me está saliendo voz de Allende, si se han dado cuenta, estoy leyendo como revolucionario. Recuerden, dejen su like, compartan, difundan, hagan ese trabajo de difusión, por favor, hagan el trabajo de difusión, es necesario el trabajo de difusión. Hay que ser como los comunistas pegan panfletos por todas las calles, nosotros tenemos que pegar los videos del viejo de historia por todos lados. Tienen que hacerlo, por favor. Y eso, nos vemos para la próxima y recuerden que abajo en la descripción, si quieren apoyar el canal que está totalmente desmonetizado, pueden hacerlo. Apoyen el canal. Nos vemos para mañana. Hasta luego.